Los Romanov, la Crimea rusa y su destino. Episodio 2. En 1802, Alejandro I emitió un decreto para crear una nueva entidad administrativa llamada Gubernia de Táurida. Aquello puso fin a un complicado período en la historia de Crimea bajo el reinado de Pablo I. Catalina la Grande y Potemkin habían anexionado Crimea a Rusia. Sin embargo, Pablo I, durante su reinado, desaprobó las reformas y los logros de su madre y dedicó mucha menos atención a Crimea y a la flota del Mar Negro. En una ocasión, Pablo preguntó irritado a Popov, el anciano secretario de Potemkin, ¿qué más puedo hacer para borrar el nombre de Potemkin de la historia? Popov se armó de valor y dijo, devuelva Crimea a los turcos. Durante su reinado, Pablo I no visitó nunca Crimea ni Sebastopol, pero devolvió los nombres de los pueblos tártaros a las ciudades que se habían construido en sus emplazamientos. Sebastopol pasó a llamarse Aktiar y Simferópol Akmeksit. Pablo I había dejado totalmente de gestionar la economía crimea. Alejandro I volvió a poner las cosas como estaban anteriormente. La visita de Alejandro I a la península en 1818 fue un momento brillante en la historia de Crimea. El país estaba atravesando por múltiples problemas. La invasión francesa de Rusia acababa de terminar y el imperio se estaba recuperando. Para poner fin a los problemas que Pablo I había creado en Crimea durante su reinado, Alejandro repitió la ruta que Catalina II había seguido en 1787. Simferópol fue la primera ciudad crimea de su viaje. En 1812 se inauguró en la capital crimea la primera institución educativa, la Escuela Provincial para Chicos. Estuvo en activo prácticamente sin interrupciones durante muchos años. El futuro gran químico Dmitri Mendeleev enseñó allí, y el futuro gran físico Igor Kuratov fue alumno. Hoy sigue siendo la escuela más prominente de Simferópol. En Sebastopol, que se había convertido en el principal puerto naval del Mar Negro, el emperador pasó revista a los barcos. Alejandro I descubrió que no todo estaba en orden. El entrenamiento de la flota no se estaba llevando a cabo de forma apropiada. Los oficiales hacía varios años que no navegaban. En ocasiones, el emperador era abordado por personas que le transmitían sus quejas, solo porque estaba allí y podían acercarse a él. Esta cercanía del jefe del Estado se manifestó también en Bakhchisaray. El emperador se hospedó en el palacio del Khan, sin ningún séquito. Kayabey Balatukov, un héroe de la guerra patriótica, le sirvió como intérprete. Junto a Balakutov, Alejandro reunió a un gran grupo de nobles tártaros y tuvo una conversación muy extensa con ellos. Preguntó qué debía hacer el gobierno ruso para que los tártaros se sintieran como en casa en el nuevo estado. El emperador pasó varios meses leyendo y respondiendo un gran saco de cartas. Constituyó, por supuesto, un auténtico hito que demostró que los crimeos eran tan importantes como el resto de los súbditos imperiales. En 1806, durante las guerras napoleónicas, los nobles crimeos tuvieron la idea de crear regimientos tártaro-crimeos para defender el país. Fueron creados mediante un decreto de Alejandro I y llamados Perekovsky, Evpatorisky y Feodosisky. Nuestro archivo de Crimea contiene un montón de documentos que registran el servicio de los tártaros de Crimea. Por ejemplo, esta es una lista de formularios del conde Ahmed Bey Junkalov. Era la época de las guerras contra Napoleón y la Francia napoleónica. Y hay una copia del registro de servicio del comandante del regimiento de caballería Feodosisky. Eran los oficiales del ejército ruso, y durante la guerra patriótica de 1812, los tártaros de Crimea participaron en casi todas las batallas contra Napoleón junto a las fuerzas del general Platov.
Hubo un incidente anecdótico cuando los tártaros de Crimea se apoderaron del convoy de un regimiento francés y a modo de broma se probaron los uniformes franceses. El comandante Balatukov despojó personalmente a los soldados de las birretinas francesas a fustazos. Lo consideró un comportamiento deshonroso como soldados del ejército imperial ruso. Por su valiente servicio, el gobierno ruso premió a los soldados tártaros de Crimea con títulos nobiliarios y la asignación de miles de hectáreas de terreno. El país estaba en guerra. Napoleón capturó Moscú. La tesorería del Estado estaba vacía. Nadie pensaba en Crimea. Y en aquella época, sorprendentemente, se inauguró en Crimea el Jardín Botánico Nikitsky. Poco antes del comienzo de la Guerra Patriótica de 1812, el emperador ruso recibió una petición de Emmanuel, duque de Richelieu, a la sazón gobernador de Nueva Rusia, para subvencionar un jardín botánico en Taurica. Alejandro I firmó el decreto en 1811. El jardín tomó su nombre de un pueblo griego, Nikita, que debía el suyo a un santo ortodoxo. Y a pesar de la situación extrema en que vivía el país durante los años de la Guerra Patriótica, en 1812, el gobierno ruso proporcionó fondos para que se pudieran traer aquí muestras únicas de plantas de diferentes rincones del mundo. En aquella época en Crimea solo crecían pinos negrales, juníperos griegos y arbustos comunes. Era un terreno salvaje sin apenas caminos transitados. El primer director del Jardín Botánico Imperial Nikitsky fue Christian Steven. Steven marcó dos tareas. Una práctica, proveer a Taurica y al sur de Rusia de material de siembra, y otra científica, cultivar nuevas variedades de uva. Más tarde, el Jardín Botánico Nikitsky se convirtió asimismo en cuna de elaboración de vinos en Rusia. Los primeros vinos rusos se comercializaron bajo la marca Magarach. Bajo el emperador Alejandro I, Crimea floreció. Mijaíl Vorontsov, a quien nombró gobernador de Nueva Rusia y Crimea, convirtió aquellas tierras salvajes y bellas, pero prácticamente sin cultivar, en una región floreciente, incluida Crimea. El gobernador de Nueva Rusia, Mijaíl Vorontsov, descubrió primero la costa sur de Crimea. A Vorontsov le agradaron estas tierras y comenzó a comprar parcelas en Masandra, Gursuf y Aidanila. Pero se enamoró realmente de Alupka y decidió construir su residencia de verano allí. Para poder construir su palacio, Vorontsov necesitaba tierras que pertenecían a los lugareños. Así que las compró. Hay que subrayar que no se apropió de ellas ni presionó a sus propietarios. Lo hizo de una forma civilizada. Construyó una iglesia ortodoxa e inmediatamente después una mezquita para la comunidad tártara crimea local. En 1825 Alejandro regresó de nuevo a Crimea. Vorontsov y su esposa Yelisaveta recibieron al emperador en Alupka y celebraron una comida en su honor. La pieza central de la mesa era una pirámide hecha con todas las frutas que crecían en Crimea. Los vinos que se sirvieron se habían elaborado en Crimea y su calidad estaba a la altura de los vinos franceses. Aparte de la infraestructura del palacio, única en el terreno rocoso de las costas meridionales de Crimea, Vorontsov financió también la construcción de carreteras. Se gastó millones de rublos para horadar las montañas y pavimentar las carreteras. Las carreteras fueron construidas por soldados que estaban destacados aquí. En un periodo relativamente corto de tiempo terminaron un tramo desde Simferópol hasta Alusta. Para conmemorar la construcción de la primera carretera principal del Imperio ruso, los propios constructores erigieron un obelisco. Asimismo, en 1825, Vorontsov persuadió a Alejandro I con la idea de que construyera un palacio imperial cerca del pueblo de Oreanda, donde el emperador se había hospedado una noche en esta pequeña casa. La última parada en el viaje de Alejandro fue Eupatoria, habitada entonces por caraítas. Aquí su anfitrión fue Hadji Gababovich, gobernador de Eupatoria y Queján, Khan de los caraítas,
o como lo llamamos hoy, líder espiritual de los caraítas. Y al ser su huésped, Alejandro lo era también de las kenesas, las sinagogas caraítas. Se erigió un monumento conmemorando la visita de Alejandro I. Había 3 monumentos dedicados a los monarcas rusos en Feodosia, en Simferópol y en Eupatoria. Solo ha sobrevivido este último. Pronto me mudaré a Crimea, solía decir Alejandro. Pero sus planes no se harían realidad. 2 semanas después de su regreso de Crimea, murió en extrañas circunstancias. Nisnaya Oreanda, que había adquirido por 50.000 rublos, pasó a ser propiedad de su hermano Nicolás I, que había visitado Crimea en 1816, cuando era el gran príncipe. Durante su primera visita, Nicolás escribió que a cualquier artista le encantaría pintar Crimea con sus increíbles paisajes y la singular belleza de su naturaleza. Pero en cuanto a la vida cultural, Crimea dejaba mucho que desear. En 1837, el emperador Nicolás I volvió a visitar Crimea, esta vez como jefe de Estado. Y lo primero que advirtió fue la gran calidad de la carretera. Nicolás se quedó asombrado con los cambios que había experimentado Crimea durante los 20 años que habían pasado desde su última visita. Ahora había tierras cultivadas, con buenas carreteras, jardines plantados, viñedos, un puerto naval, una base naval en Sebastopol, así como nuevos palacios. Como no podía ser de otra manera, el emperador y su familia fueron recibidos por el gobernador general de Nueva Rusia, Mikhail Vorontsov, en Alupka. En 1837, Nicolás se hospedó en su precioso palacio. En recuerdo de su visita, él y su mujer ofrecieron como regalo este gabinete. Es un precioso gabinete estilo Bulle. Además, se ofreció una actuación musical en su honor en el Gran Salón. El 17 de septiembre de 1837 se consagró la iglesia de San Juan Crisóstomo en Yalta. El emperador asistió al evento y quedó muy complacido con la iglesia y especialmente con su campanario, que servía también como faro para los barcos. Incluso bajo el mandato bolchevique, durante el cual se destruyeron todas las iglesias, este campanario permaneció intacto, porque estaba listado en las cartas náuticas de los navegantes de todo el mundo. Debemos la existencia de Yalta a Nicolás I. Fue él quien decidió que este lugar maravilloso se convirtiera en el centro neurálgico de la costa septentrional de Crimea. Yalta era un pequeño pueblo pesquero sin conexión por carretera con el resto de Crimea, pero en 1837 se convirtió en una ciudad y más tarde en una especie de capital balneario de Rusia. Nicolás I realizó una importante contribución cultural con la restauración del Palacio de Bakhchi-Sarai. La antigua residencia de los khanes de Crimea se encontraba en un estado lamentable, así que dio orden de que trajeran todo el mobiliario del Palacio de Constantinopla. Lo trajeron por mar y lo colocaron a fin de recrear el periodo del Kanato de Crimea anterior a su anexión a Rusia. Nos encontramos en el Palacio del Khan. Este palacio es el único ejemplo de la arquitectura tártaro-crimea. Inicialmente fue la residencia principal de los khanes. Muchos miembros de la dinastía de los zares venían de visita aquí con sus familias. Tras la anexión de Crimea a Rusia, se asignaron importantes fondos para la restauración de algunas partes del palacio y también de sus terrenos. Como resultado de su viaje, Nicolás I decidió construir su residencia en Crimea. Pero debido a la falta de fondos y dificultades técnicas, la construcción se prolongó durante más de 10 años. Nicolás I consideraba Crimea una base naval, naturalmente, antes que un balneario. Hay un precioso cuadro de Aivazovsky que muestra unos barcos alineados en el puerto de Sebastopol, con el emperador y el príncipe Alejandro junto al general Lazarev, contemplando el esplendoroso espectáculo. El emperador Nicolás I trató al famoso general con gran respeto y afecto. El lugar de construcción de la catedral de San Vladimir se eligió tras la petición del almirante Lazarev a Nicolás I. Y el emperador, que había estado aquí en 4 ocasiones, escogió personalmente el emplazamiento para esta gran catedral.
Más tarde, el almirante Lázarev se convirtió en la primera persona en ser sepultada bajo el techo de la Catedral de San Vladimir, llamada posteriormente Catedral del Almirante. La catedral fue consagrada en 1854, en el apogeo de la Guerra de Crimea, llamada también Guerra Oriental, en Occidente. Los escuadrones de la Armada franco-británica no se encontraban lejos de este lugar. Durante la consagración de la Catedral de San Vladimir, Innocent, el arzobispo de Quersoneso, dijo: «Todo el mundo sabe que nuestros adversarios tienen como objetivo utilizar todos los medios a su alcance para separar Crimea de Rusia. Por tanto, a nuestros adversarios les decimos que este es nuestro patrimonio histórico y ancestral. Ceder esta tierra a cualquiera significaría para Rusia rechazar la cuna de su bautismo y traicionar la memoria de San Vladimir». Cuando comenzó el conflicto, hubo una llamada de auxilio por parte de la pequeña e indefensa Turquía, aunque no era ni pequeña ni indefensa. El Reino Unido y Francia intervinieron en la guerra. El Times escribió que el oso ruso debía ser descolmillado porque era peligroso y había que enviar de nuevo a los rusos a sus bosques y a sus estepas, y todo volvería a estar bien en Europa. Los británicos convencieron a los aliados de que Rusia debía ser dividida de acuerdo a los planes Palmerston. Sebastopol debía ser capturada en una semana, pero no ocurrió nada. Las tropas permanecieron en Crimea durante un año de asedio. La defensa de Sebastopol duró 349 días. Fue la más dura de su historia. El emperador Nicolás I envió a sus hijos Miguel y Nicolás a la ciudad sitiada. Era importante para él, y sabía que era importante para los soldados y oficiales saber que los grandes duques estaban a su lado en la defensa de Sebastopol. Participaron en la batalla de Inkerman, mostrando valentía y compostura. Hasta sus últimos días, los grandes duques Miguel y Nicolás fueron llamados ciudadanos augustos de Sebastopol. La batería Mikhailovskaya, Gran Duque Miguel, lleva el nombre de su santo patrón. Cuando la entrada del puerto quedó bloqueada por barcos hundidos, la batería fue usada como hospital para soldados y marineros de la Armada y la flota imperial. Durante la Guerra de Crimea, los civilizados franceses intentaron llevarse todo lo que pudieron, llegando incluso a llevarse la campana de la Catedral de San Vladimir, en Quersoneso. La campana se hizo fundiendo armas turcas, después de la victoria de Rusia sobre Turquía, en 1774. En 1776 se fraguó la campana y se colocó en la Catedral de San Vladimir. Los franceses se la llevaron. Durante un tiempo, la campana estuvo en la Catedral de Notre Dame de París. En aquella época, lujosas fincas de familias nobles rusas se extendían a lo largo de la costa meridional de Crimea. Durante la guerra, todas ellas fueron saqueadas por los británicos. Solo la residencia de Vorontsov en Alupka se mantuvo intacta. El hijo de su hermana Ekaterina era el ministro de guerra británico, y el hijo de Vorontsov resultó herido en la defensa de Sebastopol. Los primos se encontraron en lados opuestos de las barricadas. Mikhail Vorontsov no pudo soportarlo y falleció poco después. En febrero de 1855 fallecía también el emperador Nicolás I. En San Petersburgo, la gente decía que lo había matado la guerra de Crimea. Su hijo, Alejandro II, asumió el mando del país. Existe la idea con respecto a la guerra de Crimea de que los británicos, los franceses y los sardos capturaron todo Sebastopol. En realidad solo se capturó su parte sur. El 29 de octubre de 1855, Alejandro II llegó a la parte norte de Sebastopol para supervisar la situación y decidir el destino de la campaña de Crimea. El emperador pasó más de un mes al lado de los soldados y oficiales. En el cementerio de la Hermandad, donde estaban enterrados los defensores de Sebastopol, Alejandro rezó y lloró. Alejandro II visitó también Simferópol. En el cementerio de Simferópol se enterró a 36.000 combatientes, porque la ciudad albergaba un gran número de hospitales. Alejandro II visitó los hospitales y observó su organización.
Durante la era soviética fue un circuito de carreras. Ahora es un monumento conmemorativo donde cada 9 de septiembre la gente viene a depositar flores y guirnaldas. Nuestro deber como gobierno es preservar este monumento conmemorativo en honor de nuestros ejemplares antepasados. Deberíamos aprender de su heroico comportamiento y debemos enseñar a nuestros jóvenes cómo lucharon aquellos soldados, enfrentándose a fuerzas enemigas superiores, así como a amar y defender nuestra patria. Rusia se siente orgullosa de las victorias aplastantes sobre sus enemigos y de aquellas batallas o acontecimientos militares que demuestran la grandeza espiritual del pueblo ruso. Sebastopol es uno de los símbolos de esa grandeza. Desde el entierro del almirante Lázarev, la Catedral de San Vladimir se convirtió en una cripta para célebres almirantes rusos. Esta iglesia se transformó en un monumento conmemorativo de la Guerra de Crimea y la Batalla de Sebastopol. En sus paredes están grabados los nombres de 72 oficiales que recibieron la Orden de San Jorge durante la Guerra de Crimea. En los libros de historia de Ucrania, esta guerra se presenta en el contexto de las revueltas de los agricultores que tuvieron lugar después. Nada más. No mencionan el heroísmo de los defensores de Sebastopol, que eran en su mayor parte ucranianos. Solo se menciona al marino Koska. El famoso marino Koska, un exsiervo ucraniano, se consideraba a sí mismo ruso. Nosotros éramos un solo país que defendía su territorio. Los rusos, los ucranianos y los bielorrusos, todos se consideraban rusos. El problema nacional no existía. Todo el mundo luchaba por su madre patria común. Los ocupantes estaban convencidos de que los tártaros de Crimea se rebelarían. En Eupatoria, los turcos pusieron a un hombre llamado Ibrahim Pasha a cargo de los tártaros locales. Este adquirió el rango de un kan, mostrándose arrogante hacia los tártaros, azotándolos y exigiéndoles dádivas. Los tártaros de Crimea no colaboraron con las tropas enemigas durante la Guerra de Crimea. Hubo algunos casos aislados, pero por regla general no quisieron cambiar de bando ni proporcionar cualquier tipo de asistencia al enemigo. De hecho, los tártaros de Crimea participaron en la batalla por los Altos de Fediújin en las filas del escuadrón tártaro de Crimea. También se distinguieron en las batallas de Balaclava y del Chernaya. Durante el primer año de su reinado, Nicolás I había firmado un decreto ordenando la creación del escuadrón tártaro de Crimea. La idea fue una sugerencia del general Balatukov. Por su distinguido servicio a la madre patria, el escuadrón tártaro de Crimea fue incluido en la Guardia Imperial rusa. Y los tártaros de Crimea demostraron su lealtad a los monarcas rusos. Como es sabido, la cruz de San Jorge representa a San Jorge a lomos de un caballo. Sin embargo, para las personas de otros credos, se utilizó una cruz de San Jorge diferente, que llevaba el emblema nacional del águila bicéfala en lugar del santo. Muchos musulmanes recibieron dicho emblema. El problema era que no todos querían aquella cruz con un pájaro, como decían ellos. Muchos seguían prefiriendo la cruz con el jinete. Alejandro II comprendió la necesidad de poner fin a la Guerra de Crimea. Así que en 1856 firmó un tratado de paz en París. El precio que Rusia tuvo que pagar fue su renuncia obligada a la flota del Mar Negro. Lo más extraordinario del caso es que los turcos que habían iniciado el conflicto también tuvieron que renunciar a poseer una flota en el Mar Negro. Pero 15 años más tarde, la Convención de Londres devolvió ese derecho a Rusia, y Sebastopol se convirtió en base naval una vez más. Y el 2 de septiembre de 1873, el primer acorazado ruso llamado Novgorod surcó las aguas del puerto de Sebastopol. De modo que Europa obtuvo una victoria pírrica en la Guerra de Crimea. Se desvaneció muy rápidamente. Alejandro II sacó conclusiones muy importantes de estos acontecimientos. Ninguna otra guerra en la historia rusa fue estudiada con tanta intensidad. El monarca ordenó reunir todo el material disponible. A iniciativa de los veteranos de la Guerra de Crimea y bajo el auspicio de Alejandro II, se creó el Museo de Defensa de Sebastopol, más tarde rebautizado como Museo de la Flota del Mar Negro. Para su mantenimiento, Alejandro donó su hacienda en el pueblo de Emir, en la provincia de Táurida, con una anualidad de 2.500 rublos.
Al comienzo de la guerra de Crimea, el emperador Nicolás I recibió una petición de Mustafa Ali Ogli Gasprinsky, veterano de las guerras del Cáucaso y padre del futuro educador de la nación tártara de Crimea. El padre de Ismail Gasprinsky era militar de profesión. Cuando se retiró, gracias a su destacado servicio a la patria, tenía derecho a solicitar la obtención de un título nobiliario. Pasado un cierto tiempo, finalmente lo recibió, así que todos sus hijos figuraban como familia Gasprinsky. El propio Ismail destacó en la escuela de cadetes Voronezh y más tarde en la Academia Militar de Moscú, lo que le ayudó mucho en su carrera. Tanto el escuadrón tártaro de Crimea de la Guardia Imperial Rusa como la Brigada Tártara de Crimea, perteneciente a la escolta personal de Su Majestad, escribieron páginas muy brillantes en la historia de los tártaros de Crimea que lucharon con el ejército ruso. Fue otro caso único, puesto que la Guardia Imperial era considerada un cuerpo de élite dentro del ejército ruso. Por supuesto, enviar a un joven al escuadrón representaba tanto un honor como una responsabilidad para su familia. Los jóvenes tenían entre 20 y 26 años y debían medir alrededor de 1,70 m de estatura. Eran escogidos por su porte elegante y su fuerte constitución. También debían poseer ciertas cualidades personales, ingenio, compostura y cortesía, y estar especialmente dotados para las relaciones sociales. Se trataba de un privilegio voluntario. La obligación de cumplir el servicio militar impuesta por la reforma de Alejandro II no se aplicaba a los tártaros de Crimea. Durante la época de las grandes transformaciones se construyó el ferrocarril a Sebastopol, una necesidad vital que tanto se había echado en falta durante la guerra de Crimea. El ferrocarril era crucial para abastecer el flanco sur y la frontera meridional de Rusia, así como para proveer de suministros a Sebastopol como base de la flota del Mar Negro. Todos los que pasaban sus vacaciones en Crimea aprovecharon el nuevo medio de transporte. La emperatriz María, esposa de Alejandro II, necesitaba tratamiento. Contrariamente a la creencia popular según la cual la tuberculosis era una enfermedad de las clases bajas, la emperatriz la padecía. El célebre médico Sergei Botkin recomendó a Alejandro que buscara un lugar en la costa sur de Crimea donde pudiera curarse la emperatriz. El zar encontró el lugar que buscaba. Tiempo atrás, Catalina II había entregado en Crimea 40 acres de tierra al coronel Lambros Katsonis, un militar griego al servicio de Rusia por sus servicios prestados en las guerras ruso-turcas. Katsonis era natural de la ciudad griega de Livadia, así que llamó a su nueva hacienda Livadia en honor de su tierra natal. Tras cambiar varias veces de dueño, Livadia pasó a ser propiedad de Alejandro II. El año 1867 fue testigo de un acontecimiento único. Las obras del Palacio de Livadia estaban completamente terminadas y la familia imperial decidió celebrarlo por todo lo alto. El anuncio se hizo en Yalta y todos los habitantes de los pueblos de los alrededores fueron invitados a los festejos. Se celebraron competiciones tradicionales como escalada de postes y concursos de equitación, lo que resultó muy del agrado de los tártaros. Los tártaros competían en acrobacias ecuestres, haciendo ejercicios de puntería a galope tendido, cabalgando de pie sobre sus sillas o suspendidos de sus monturas. Cuando Alejandro I quedaba entusiasmado con alguna acrobacia en particular, se despojaba de uno de sus anillos y se lo obsequiaba al jinete, de modo que muchas de sus joyas circularon después entre los tártaros de Crimea. Crimea se puso muy en boga. Era elegante y popular pasar el verano y el otoño en el mismo lugar que la familia imperial. Fue en esa época cuando se fundó el primer gran hotel, el Hotel Rusia, cuyo edificio sigue en pie hoy en día. Viajaron allí varios tipos de dignatarios, incluyendo ministros. Tanto es así que en las costas de Crimea se llevaron a cabo negociaciones diplomáticas y se tomaron importantes decisiones políticas. A partir de Alejandro II, Livadia se convirtió en la capital política del sur del imperio. En cierta ocasión, Alejandro II recibió una petición muy respetuosa de unos turistas americanos. El zar los recibió amablemente. Fue un periodo de relaciones muy cálidas y amistosas entre Rusia y los Estados Unidos.
Cuando llegó la delegación, todos se preguntaban ¿dónde está el palacio? Pero solo vieron una sencilla casa de madera de 2 plantas. ¿Y el emperador, se decían? Lo imaginaban ciñendo una corona de oro, pero se encontraron con un hombre de elevada estatura, vestido con una chaqueta militar blanca y un sombrero, que hablaba con fluidez el inglés. Los recibió personalmente, les enseñó el palacio y cenó con ellos. Tras aquello, ningún americano tuvo dudas de que Crimea era territorio ruso. Fue en Livadia donde Alejandro II y su cúpula militar elaboraron un plan que pasó a la historia como la Guerra de Liberación de los Eslavos Orientales del dominio otomano. Los tártaros de Crimea también participaron en la liberación de los Balcanes del Imperio Otomano a pesar de ser musulmanes. Sin embargo, lucharon y llevaron a cabo las misiones que el Ministerio de la Guerra les encomendó. En 1881, el emperador Alejandro II fue asesinado por una bomba terrorista y la gente comenzó a construir iglesias y capillas en su memoria por todo el país. Una de estas capillas de confesión ortodoxa fue construida sobre el malecón de Yalta y justo a su lado, en un pequeño parque, se erigió una fuente con una losa de mármol y una frase inspirada en el Corán. Estoy sin palabras, pero mi eterno murmullo dice: que aquellos que recuerden al zar Alejandro beban de mi dulce agua. Los musulmanes de Crimea tenían muchos motivos para agradecer y honrar la figura del emperador después de su trágica muerte. El mismo año de la muerte de Alejandro II se declaró un terrible incendio en Oreanda. El palacio que había construido su padre, Nicolás I, se quemó. Más tarde pasó por herencia al gran duque Constantino Nikolayevich. Del palacio de Oreanda solo quedaron una rotonda y sus majestuosas ruinas. Nunca fue reconstruido. ¿Por qué no se reconstruyó? El palacio era propiedad privada del gran duque Constantino, y cuando ocupó la cima de la autoridad política como presidente del Consejo de Estado y almirante general, no podía permitirse ese gasto. No tenía ese dinero y tampoco podía utilizar las arcas del Estado. Constantino Nikolayevich escribió: jamás podré reconstruir el palacio. Que sus ruinas se conviertan en un templo dedicado a Dios. Estamos en la iglesia de la Intercesión, en la aldea de Nizhnyaya Oreanda. Fue construida a instancias de un gran dignatario y líder político, Constantino Nikolayevich Romanov, hermano de Alejandro II. Puso todo su empeño en la construcción e invirtió sus fondos personales y su tiempo para que la iglesia fuera edificada de la mejor manera posible. El propio Constantino Nikolayevich se alojó en este pequeño edificio llamado la Casa del Almirante. Cuando los cocheros del parque lo tomaron por un sirviente y le preguntaron por el paradero del gran duque, él les contestó: no lo sé, ha salido a pasear. Las haciendas imperiales, tanto la de Livadia como la de Nizhnyaya Oreanda, estaban abiertas al pueblo de Yalta. Podían visitarlas con sus familias y sus hijos y pasar su tiempo libre paseando por el gran parque ducal y los terrenos que pertenecían a la familia imperial. Hoy en día apenas podemos imaginar tal apertura y actitud democrática. El nuevo emperador, Alejandro III, visitó Sebastopol por primera vez en mayo de 1886. Comenzó inspeccionando la flota del Mar Negro y dijo: hace más de 30 años que la flota realizó heroicas hazañas, sacrificándose por el bienestar de Rusia. Su espíritu ha perdurado en los históricos altos de Sebastopol. Hoy la flota emerge nuevamente para alegría de un país que ha estado de luto demasiado tiempo. Durante la primera etapa de su reinado, el emperador Alejandro III comprendió que para lograr que Rusia fuera reconocida políticamente como merecía, primero debía reconstruir la flota y volver a equipar a la armada. En el astillero de Sebastopol, en presencia del emperador y del príncipe Nicolás, fue botado un gran acorazado de doble hélice bautizado con el nombre de Catalina II, que encarnaba el poderío de la renovada flota del Mar Negro. El puerto de Sebastopol se amplió y el astillero fue reorganizado y renovado para acometer la construcción de acorazados.
Al final del reinado de Alejandro III, en 1893, tras un breve periodo de 13 años, Rusia se había convertido en la tercera potencia del mundo. Supuso un gran avance para Rusia, que pasó a ser uno de los países dotados de una poderosa flota naval. El gran desarrollo de Nueva Rusia y Crimea fue posible porque el imperio invirtió grandes sumas con la esperanza de que obtendría grandes beneficios que comenzaron a llegar no solo gracias al astillero, sino también al desarrollo de la agricultura con el cultivo del trigo. Crimea se convirtió en un reputado productor de grano y productos frutícolas. La fruta de Crimea era enviada incluso a la corte imperial. Eran célebres sus manzanas y sus peras Vera, exportadas por un comerciante llamado Saiván, un caraíta de Crimea. Después de que Crimea fuera conectada con la Rusia central por medio del ferrocarril, la industria alimentaria se desarrolló rápidamente. La familia Abrikosov desempeñó un papel muy importante. Producían frutas almibaradas, mazapán y muchos otros productos. Antes del ferrocarril el comercio era muy poco rentable. La fruta se estropeaba antes incluso de llegar a la fábrica. Así que Abrikosov tomó una decisión más pragmática y construyó una fábrica en Simferópol. Así, los productos listos para consumir llegaban frescos a los mostradores y a las mesas de todo el imperio ruso. Las propiedades curativas del barro de Saki ya habían sido descubiertas durante el reinado de Catalina II. A partir de Alejandro III se invirtió una gran cantidad de fondos, tanto estatales como personales del zar, en el centro turístico de Saki. Se construyeron varios baños de barro y alojamientos para los pacientes. El propio Alejandro estaba vivamente interesado en la terapia del barro. El primer sanatorio de Rusia fue fundado aquí, dividido en dos secciones. Una parte era de uso exclusivo militar, entre otros fueron tratados los veteranos de la guerra de Crimea, y la otra parte estaba dedicada al público en general. Bajo Alejandro III se intensificó la exploración arqueológica de Crimea, especialmente en la antigua ciudad de Quersoneso. Cuando viajó a Crimea, el emperador visitó las excavaciones. Mostró un vivo interés por los hallazgos y se aseguró de que fueran enviados a los museos imperiales. El Tesoro Imperial asignó fondos para el estudio del pasado histórico de estas regiones. Alejandro III prestó especial atención a la Catedral de San Vladimir de Quersoneso. El 13 de junio de 1888, día de San Vladimir, la iglesia inferior fue consagrada a la Virgen. Y el 17 de octubre del mismo año, el emperador y su familia sobrevivieron milagrosamente a un descarrilamiento del tren en la línea de Crimea a San Petersburgo. Alexander Kuznetsov, el mayor fabricante de porcelana de Rusia, impresionado por la noticia, solicitó permiso imperial para construir una iglesia en Foros, en honor de la salvación del emperador. Sobrevivió a los períodos turbulentos y hoy en día engalana la costa sur de Crimea. Uno de los historiógrafos más prominentes de Crimea fue Peter Koppen, un científico ruso de ascendencia alemana. A Koppen le debemos la primera enciclopedia de antigüedades de Crimea. Siendo honestos, debemos reconocer que hoy existe mucha controversia sobre quiénes son los pueblos nativos de Crimea. Pero si nos fijamos en la enciclopedia de Crimea de Koppen, veremos que existían docenas de diferentes grupos étnicos con derecho a llamarse a sí mismos los nativos de Crimea. La antigua Feodosia había sido fundada por los griegos en el siglo VI a.C. Uno de los artistas más famosos de Crimea, Iván Aivasovsky, de origen armenio, nació y vivió aquí. Alejandro III adoraba la pintura de Aivasovsky. En las paredes de sus palacios colgaban muchas de sus obras. Un día Aivasovsky solicitó ayuda al emperador para mejorar la ciudad de Feodosia, que carecía de un buen alcantarillado. Alejandro envió el material para instalar el sistema de tuberías. También ordenó renovar el puerto comercial, construir una línea de ferrocarril y otras muchas mejoras. La familia de Alejandro III visitó la casa de Aivasovsky. Se ofreció a los invitados una cena formal compuesta de 90 platos.
cada uno de los cuales llevaba el nombre de una pintura de Aivazovsky. Por ejemplo, al champán se le llamaba la novena ola o de la calma a la tempestad. Cuando la familia imperial regresó a su yate, después de una ajetreada visita a la ciudad, llena de acontecimientos y experiencias, quedó inmensamente sorprendida al encontrarse con un gran cuadro titulado Aivazovsky saluda a la familia imperial en Feodosia. Fue durante ese periodo de prosperidad cuando nació la idea de celebrar un evento que conmemorase el centenario de la anexión de Crimea al Imperio ruso. Se decidió erigir un monumento a Catalina II en Sebastopol por sus esfuerzos por el bien de Crimea. La gente se lanzó a colaborar en la creación del monumento. Las cantidades aportadas, entre 5 y 50 kopecks, que parecen ridículas hoy en día, en aquel entonces constituían una importante suma de dinero. Un hecho muy importante en la historia de Crimea fue que el monumento fuese construido no solo en honor de Catalina, sino también de los que la habían apoyado en la anexión de Crimea: Potemkin, Suvorov, el diplomático Bulgakov y Dolgorukov-Krimsky. Muestra a Catalina y a los príncipes tártaros de Crimea y a Potemkin, situado de pie detrás de la emperatriz. Este bajorrelieve escultórico fue encontrado en Armavir. Pasó 50 años olvidado en el patio del museo antes de ser redescubierto. El 18 de octubre de 1890, el monumento fue erigido en los jardines de la ciudad de Simferópol. El célebre educador crimeo, Ismail Gasprinsky, venerado especialmente por los tártaros de Crimea, habló en la inauguración del monumento con palabras sinceras y emotivas. Esta estatua de bronce se levanta sobre un hermoso bloque de granito rodeado de flores. Pero este monumento no es nada comparado con lo que los hechos de Catalina significaron para los corazones de millones de musulmanes. Siguiendo la tradición de la nobleza rusa, se vaciaron 100 botellas de vino en la inauguración. Se ha conservado incluso el recibo de aquel vino de Crimea. Y también tenemos la lista de brindis, quiénes lo hicieron y en qué orden. El sultán Krim Giray brindó por el ejército ruso. Vladimir Oliv lo hizo por la salud de los nobles de Táurica. Y Shah Arslan Mursa Bulgakov por la prosperidad del pueblo ruso. Alejandro III celebró el día enviando un telegrama que aún conservamos hoy guardado en nuestros archivos. Me regocijo por la inauguración del monumento a la emperatriz Catalina y agradezco a los príncipes y nobles tártaros los nobles sentimientos hacia mi persona, Alejandro. Por desgracia, solo 4 años más tarde, Crimea despedía al emperador Alejandro III, fallecido en su palacio favorito de Livadia Menor. Ni siquiera llegó a cumplir los 49 años. El cuerpo del emperador fue llevado en armas de Livadia a Yalta. Los 3 kilómetros de carretera estaban completamente tapizados con coronas de hoja perenne. Cuando el crucero Pamiat Mercuria se dirigió a Sebastopol, los ciudadanos de Yalta se congregaron en el malecón para participar en el velatorio. Fue el último tributo de Crimea al emperador pacificador.